las plantas, como todos sabéis, viven fijas al medio y entonces pues no pueden reaccionar como los animales frente a las condiciones adversas. Entonces, pues han desarrollado un sofisticado sistema de percepción de respuesta a los diferentes cambios ambientales, que cualquier cambio ambiental la planta puede responder produciendo unos movimientos que no se observan, no se pueden observar, son imperceptibles por el observador, pero hay movimiento, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando vamos viéndolo, cuando vayamos estudiando este tema. Los tipos de movimientos pueden ser movimientos de organismos completos, en caso de plantas inferiores o protozoos, son desplazamientos libres provocados y orientados por un estímulo. Ahí tenemos el caso de los tactismos. El organismo completo se mueve y se orienta hacia el estímulo, como el caso de la fototasia. Luego también hay movimientos intracelulares, como son de corriente intracitoplasmática o orientación de orgánulos, como el caso de los cloroplastos, cuando le da luz, mucha luz, tiene mucha intensidad, que se pone de forma paralela a los rayos de la luz. Muchas veces. Luego están también los movimientos de órganos, que son los que vamos a estudiar. Y vamos a ver movimientos de órganos de la planta, como son los tropismos, las nácteas y la nutación. Es lo que nos vamos a centrar. Los tropismos son movimientos que son provocados y orientados por un estímulo externo. Es decir, que hay un estímulo externo como puede ser la luz, la gravedad, y el órgano se orienta hacia ese estímulo, produciendo un crecimiento de órgano. Hay una orientación hacia el estímulo y un crecimiento en los órganos. Luego tenemos las nácteas, que son provocados por un estímulo externo, pero no se orientan hacia ese estímulo. Y tampoco hay cambio en el órgano. El caso que tenemos sería la nistinactia, como es por la oscuridad, la seismonactia, la fotonactia, y que hay un movimiento que no está orientado al estímulo y tampoco hay un estímulo pero que no externo, pero no produce orientación hacia ahí y tampoco hay crecimiento. Y luego está la nutación, que son también crecimientos, también son movimientos autónomos. En este caso no hay estímulo, pero sí hay crecimiento. Y que los tropismos y la nutación hay crecimiento y la nutación no se orientan hacia el estímulo. Bueno, en este caso de la nutación no hay estímulo, en el caso de la náctea sí hay, pero no se orienta. Desde el punto de vista fisiológico, se pueden dividir en dos: movimientos de crecimiento, como el caso de tropismo y nutación, porque en los dos hay crecimiento, y de forma irreversible. La planta, cuando tiene ese estímulo, crece de forma irreversible. Y los movimientos de variación, que son los debidos a cambio de turgor en las células, como son el caso de las nácteas, que son movimientos reversibles. Hay un cambio de turgor en las células, en células especializadas, y vuelven otra vez cuando se acaba ese estímulo, vuelven otra vez a su estado inicial. ¿Vale? Entonces vamos a estudiar los tres tipos de movimientos de órganos. En primer lugar vamos a ver los tropismos. Estos movimientos, pues, en todos los movimientos, en cualquiera de ellos que vamos a estudiar, pues hay un estímulo que tiene que llegar a un receptor, que es el que va a percibirlo, que es la interacción, la percepción e la interacción física entre el estímulo y el receptor. Esto va a provocar un cambio que va a dar lugar a una traducción de la señal, de este estímulo. Esta traducción es el conjunto de procesos fisiológicos que ocurren desde el sitio de localización del receptor hasta el lugar de acción donde se va a provocar la respuesta, y luego la respuesta. Estímulo, percepción, traducción y respuesta, ¿no? Que era muy parecido a lo que estudiamos ¿dónde lo hemos estudiado este tipo de con la hormona. Con la hormona y también con la luz, ¿no? Con el luz. Con el fitocromo. Es que en un caso teníamos la luz
En otro caso teníamos las hormonas, unos receptores, en el caso de los fitocromos o estaba el fitocromo o otros receptores hormonales, la traducción de señales y la respuesta. Pues en este caso son estímulos externos que van a llegar a receptores y van a provocar como respuesta un movimiento. Un movimiento que puede ser una anastia, una nutación, una anastia o un tropismo. Nutación no, porque es sin estímulo. Bueno, entonces hemos dicho que empezaríamos con los tropismos. Los tropismos son movimientos de crecimiento. Se ve así. Son movimientos de crecimiento, de curvatura de órganos que están inducidos por estímulos ambientales direccionales. ¿Sí? Son estímulos direccionales. El caso del autotropismo, autotropismo positivo es cuando el estímulo viene en la misma dirección que la respuesta. Cuando se alejan del estímulo es autotropismo negativo. La orientación del órgano de forma oblicua es lo que se llama plagiotropismo. Y cuando es de forma perpendicular al estímulo se llama diatropismo. Diatropismo. Si en el caso de la luz, pues sería un fototropismo, en el caso de la gravedad, gravitropismo, temperatura, termotropismo, gradiente potencial hídrico, hidrotropismo, compuestos químicos, quimiotropismo, estímulos mecánicos, quimotropismo. Que ahora ya según el estímulo, puede ser un fototropismo positivo, un fototropismo negativo, un fotoplagiotropismo, un fotodiatropismo, dependiendo de cómo se dirige el órgano hacia el estímulo, si es de forma acercándose, alejándose, de forma oblicua o de forma perpendicular. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo los tropismos? Sí. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva a ver lo que son los fototropismos. Vamos a centrarnos en los fototropismos y en los gravitropismos. El fototropismo y el gravitropismo. Fototropismo, en condiciones normales, la planta le recibe luz por todos sitios, ¿no? Pero hay veces que hay más por un lado que por otro, entonces la planta se va a mover hacia el lugar donde haya el gradiente sea mayor. ¿Sí? Tenemos un gradiente de luz, tenemos, en el caso que le venga de un solo lado, pues va a inclinarse hacia donde le llegue la luz, pero si es un gradiente de luz, como en este caso, la planta se inclinaría hacia donde haya mayor concentración de luz. ¿Sí? Hay un movimiento de crecimiento hacia donde hay mayor concentración de luz. ¿Sí? Y esto, pues, es lo que vamos a estudiar. Esta curvatura es inducida por luz azul y ultravioleta. Y entonces lo que se produce es un crecimiento asimétrico de los tejidos de la planta. Ocurre en plantas inferiores, hongos y también en plantas superiores. En las plantas superiores se manifiesta principalmente la plántula, cuando está en estado de plántula, en brotes y en órganos reproductores. Los tallos y órganos aéreos tienen fototropismo positivo y los subterráneos, muchos son insensibles, pero hay algunos que tienen fototropismo negativo. La mayoría son insensibles a la luz. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos lo que ocurre, está representado el tiempo en función del crecimiento en unas plántulas que tendríamos, es decir, al lado irradiado, sería el control, y el lado que está en la oscuridad. ¿Sí? Es que hay un crecimiento del lado de la oscuridad con respecto al lado irradiado. Cuando se da de forma direccional, de forma unidireccional, pues el lado que está irradiado no crece, sino que lo que va a crecer es el lado oscuro. Esto lo vimos también cuando estudiamos las hormonas, la auxina, ¿os acordáis? O que lo estuvimos viendo. Pues vamos a ver eso en qué consiste. Bueno, el significado adaptativo de este fototropismo no es esencial para la supervivencia de la planta, de la especie, pero sí es importante a nivel de plántula, donde se requiere que los cotiledones
estén orientados y las hojas estén orientadas de forma perpendicular a la luz para poder crecer. En las etapas más posteriores del crecimiento de la planta, ya esta situación de la planta frente a la luz, pues es una interacción entre fototropismo, gravitropismo y epinastre. Y también la colocación de la planta, la orientación vegetal, va a depender del fototropismo, del gravitropismo y de la epinastre. De las nastas también van a hacer que estén colocados de una forma o de otra. Así que para ver dónde, como he dicho, que es la luz azul la que actúa produciendo este efecto, este movimiento, se intentó buscar el receptor. En colostilo de avena y en hipocotilos de dicotiledónea y en el esporangióforo de Ficomyces se observaron los espectros de acción del fototropismo y vieron que eran muy similares. Vieron que había un pico en el ultravioleta A en 170 nanómetros y también había picos en la región del azul en 475, 450 y 420. Por encima de 500 pues no se observó ningún pico. Entonces se vio que el espectro de acción, que sabéis lo que es el espectro de acción, es la respuesta frente a un barrido. El espectro de acción es la respuesta de un efecto, de cualquier efecto fisiológico frente a un barrido de luz, y el espectro de absorción sería donde absorbe esa molécula frente a un barrido, ¿no?, de longitudes de onda. Bueno, pues el espectro de acción era característico a los de absorción de los carotenoides y de la flavina. Entonces se pensó que podía ser o un carotenoide y una flavina los que estuvieran ahí como receptores del fototropismo, de que absorbían el luz azul y ultravioleta. ¿Voy muy rápido o no? ¿Lo vais siguiendo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Que se intentó buscar el receptor como en cualquier estudio que hemos visto, los receptores son muy importantes y se pensó que podía ser una flavina o carotenoide. Y debido al espectro de acción que presentaban, ¿no?, que era muy parecido al del afotropismo, al de los carotenoides y el de la riboflavina. Y pues frente a esta controversia entre carotenoides y flavina, pues se resolvió cuando ya se estudió la planta de Arabidosis, ¿no? Arabidosis, pues sabéis que es la planta tipo, que es la que se han estudiado todos los genes, y se consiguieron mutantes fototrópicos de Arabidosis. Y se observó que había dos receptores de luz azul, que era la fototropina 1, se llama fototropina 1, codificada por el gen NPH1, y la fototropina 2, que era codificada por el gen NPL1. Una era el receptor de luz débil y otro era el receptor de luz intensa. Estaban unidas a membrana citoplasmática y los mutantes NPH1 y NPL1 no presentaban ningún tipo de respuesta fototrópica. Entonces se consideraron que estos eran los receptores del fototropismo. La fototropina, que era bioquímicamente y genéticamente diferente de lo que era el cristocromo, que también es el receptor de luz azul, una proteína citoplasmática de 75 kilodalton, el cristocromo, pero que eran diferentes y que eran los que iban a producir esta respuesta fototrópica. Entonces, el receptor de luz azul se consideró, una vez que se estudió los mutantes fototrópicos de la arabidosis, que era un receptor llamado fototropina 1 y fototropina 2, dos receptores. Había dos genes que producían esta respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un momento, entonces el cristocromo no actúa en el... No actúa en la respuesta fototrópica. El fototropismo son la fototropina 1 y la 2. ¿De acuerdo? Se ha visto que tienen estas fototropinas, son receptores, sí, son proteínas
Es una proteína a la que se le une un cromóforo. Son unos cromoproteínas. La fototropina, tanto la 1 como la 2, es una apoproteína que tiene una masa molecular de 120 kilodalton a la que se le une un cromóforo. Y este cromóforo es, en este caso, un mononucleótido de flavina. Está enlazado de forma covalente a la proteína por una cisteína. A ver, esto sería el cromóforo. Esta sería la unión a la proteína. Entonces, es una cromoproteína que varía la proteína. En el caso de la fototropina 1 es un gen y en el caso de la fototropina 2 es otro gen, pero el cromóforo es el mismo. ¿De acuerdo? Y el espectro de absorción de la fototropina corresponde con el espectro de acción del fototropismo. Y por tanto no hacen falta que los carotenoides en este caso, es decir, estos serían el receptor. ¿De acuerdo? Esta fototropina, cuando son proteínas quinasas, que cuando le llega la luz, se autofosforilan. Se fosforilan en presencia de ATP, en un arresto de serina o de treonina de la proteína. ¿Vale? La planta el receptor en estado fosforilado es el receptor activo. Así que cuando le llega la luz, se fosforila y está activo. ¿Vale? Una pregunta, Eloísa, sobre el primer punto de esta diapositiva, no me entera muy bien. La fototropina 1 y 2 son diferentes, ¿no? Porque están codificadas por genes diferentes. Pero cuando forman la apoproteína, ¿el cromóforo es el mismo? Exacto. Vale. El O sea que cromóforo la apoproteína estaría formada por el cromóforo, que es el mononucleótido de flavina, y la fototropina 1 o la 2. Claro, cada una. Como veíamos que pasaba también el fitocromo, que acordáis que era una fitocromobilina, y el fitocromo A, el B, el C, el D eran diferentes proteínas. Vale. Según el gen, FIA, FIB, y eran diferentes proteínas, pero los cromóforos eran el mismo. ¿Vale? Es un mononucleótido de flavina enlazado de forma covalente a diferentes proteínas. A una o a otra, perdón. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, este cromóforo, cuando le llega la luz azul, se fosforila y sería la forma activa de ese receptor. Estado activo del receptor es la forma fosforilada. Nos dice que es una proteína quinasa porque se fosforila en presencia de ATP. Falta que se active. ¿Vale? Para que funcione. Bueno, Lo que se fosforila, que es el cromóforo. se fosforila la proteína, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo la percepción de la luz provoca la inclinación. Es que hemos visto que llega la luz, tiene que llegar a ese cromóforo, a ese receptor, que es la fototropina, y vamos a ver ahora cómo se produce la inclinación. Darwin demostró que el lugar de percepción de la luz estaba separado del lugar del crecimiento. La luz se percibe en el ápice y la inclinación ocurría por debajo del ápice. Entonces propone que una influencia es transportada desde el ápice hacia la región basal, produciendo la inclinación. Más tarde se comprueba que esa influencia era la auxina, el ácido indolacético. Y este investigador, en 1909, pues propone que lo que ocurre es que la luz, cuando llega al lado que estaba produciendo, al lado iluminado, está iluminando, lo que provoca es una fotodestrucción de la auxina, y por eso, al no haber auxina en ese lado, crece más el lado que está en la oscuridad. ¿Vale? Entonces, la luz provocaba fotodestrucción de la auxina en el lado irradiado. En los años 20, 1920, pues propusieron que realmente lo que ocurriera era un transporte lateral de auxina. Es que la auxina se transportaba desde el lado iluminado al lado oscuro, ¿no? Mediante el estímulo fototrópico, y ahí se producía el crecimiento.
Por tanto, el lado no irradiado, había un gradiente de auxina entre el lado no irradiado y el lado irradiado. Esto lo comprobaron mediante este experimento que tenía aquí, que aquí vemos un ápice de un colostilo, y esto sería una placa de agar, y se observó, bueno, aquí lo que vemos es el grado de curvatura. ¿Os acordáis cuando vimos cuando veíamos el bioensayo de Wen? Que se colocaban trozos de agar y según la cantidad de agar se producía mayor o menor curvatura, ¿no? El 25,8 es el grado de curvatura que produce este bloque de agar. Entonces, cuando esto sería en oscuridad, cuando se daba luz unilateral, se observaba que había la misma cantidad, se producía el mismo grado, la misma curvatura. Así que 25,8, 25,6. No, por tanto, no había fotodestrucción de auxina. Así comprobaron que la auxina se transportaba aquí y la luz no provocaba destrucción de esta auxina, es decir, que echaban por tierra la otra teoría, ¿no? Luego se dividió este ápice con una placa de mica que no se podía era imposible pasar, y se observaba que bajaba la misma cantidad en una que en otra. La misma cantidad se encontraba, bajaba porque producía la misma curvatura, 11,5 y 11,2, prácticamente la misma. Sin embargo, cuando esta placa de mica no se llegaba hasta el final, no partía todo el colostilo, sino que se ponía hacia la mitad y se irradiaba de forma unilateral, se observaba que en el lado oscuro el ángulo que provocaba era mayor que el que provocaba trozo de agar del lado irradiado, y que había mayor cantidad de auxina en el lado oscuro que en el lado irradiado. Que había un transporte lateral de auxina desde una zona irradiada hacia la zona oscura. ¿Vale? Entonces, esta mayor cantidad de auxina en este lado es lo que va a producir el crecimiento, un mayor crecimiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Entendéis el experimento, ¿no? Entonces ahí comprobaron ya que lo que había era un transporte lateral. Ellos no sabían todavía de receptores ni de nada, lo único que decían es que había un transporte de auxina y que la auxina era la que iba a provocar el crecimiento. Bueno, aquí tenemos lo que será el movimiento de la auxina, bueno, cuando le da la luz de un lado y el movimiento hacia el final. Eso es un poco un dibujo que no tiene. Bueno, pues entonces, con respecto a la hipótesis, esta hipótesis lo que podemos de cómo se percibe la luz y cómo se provoca la inclinación es que la luz azul establece una redistribución de auxina de forma lateral, que la fototropina se va a autofosforilar por la luz azul y esta va a producir el movimiento de la auxina hacia el lado oscuro. Es decir, que las auxinas van a estar favoreciendo el movimiento al lado oscuro, de allí se van a transportar de forma basípeta y va a producirse un crecimiento en ese lado, que es lo que va a producir la inclinación de forma simétrica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Vale? Pero si se produce el crecimiento en el lado oscuro, porque las plantas siempre van para la luz. Porque como en el lado iluminado no hay crecimiento, al crecer más la parte que está en la oscuridad, en mayor crecimiento, la planta Vale. hacia ese lado. Vale. ¿Vale? Es que provoca una curvatura que hace que vaya hacia la luz, porque disminuye los niveles de auxina en la parte que está iluminada, porque hay un transporte mediante transportador de spin. Se han visto que hay un movimiento de auxina y ahí actúa la fototropina, provocando una activación de ese movimiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. El receptor sería la fototropina, y el transporte y la traducción de la señal sería el movimiento
de auxina, que va a provocar esa precesión de la luz por la fototropina hacia el lado oscuro. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente efecto sería provocado también por otro tropismo, sería la gravedad, que sería el gravitropismo. El gravitropismo es la orientación y del crecimiento en función del campo gravitatorio. También tiene que haber una precisión del estímulo, una traducción y una respuesta. Cuando ponemos una planta de forma paralela al suelo, pues lo que observamos es esto, ¿no? Vemos que el tallo crece hacia arriba. Ya tenemos la planta que era de boca abajo, y vemos que el planto tiende a tender a crecer, en contra de la gravedad, y que tiene un gravitropismo negativo. ¿Vale? Va en contra de la gravedad. Aquí tenemos lo que serían las respuestas gravitrópicas en una planta completa. El tallo tiene, por tanto, gravitropismo negativo o un ortogravitropismo, y la raíz tiene gravitropismo o un ortogravitropismo positivo, porque crece a favor de la gravedad. Y luego tenemos las ramas secundaria y terciaria, y tanto la raíz secundaria también y terciarias, que tienen lo que es el plagio gravitropismo, porque crecen formando un ángulo. Sería plagio gravitropismo, tanto en las ramas como en las raíces secundaria y terciaria. Y luego tenemos lo que es el diagravitropismo, que es cuando crecen de forma perpendicular a la gravedad, que tenemos por el caso de los rizomas. ¿Vale? Eso sería el crecimiento de la planta. La planta tiene este efecto para mantenerse de forma erguida en el suelo. Tiene un crecimiento del tallo en contra de la gravedad y un crecimiento de la raíz a favor de la gravedad. Esto es lo que le mantiene erguido. Y que si la planta la ponemos de forma, como he dicho, paralela al suelo, el tallo va a crecer hacia arriba, va a haber un gravitropismo negativo, mientras que la raíz va a crecer hacia abajo, va a tener un gravitropismo positivo, hasta que consiga ponerse totalmente derecha. Aquí tenemos aquí podemos definir lo que es el tiempo de presentación y el tiempo de reacción. El tiempo de presentación es el menor tiempo de estimulación requerido para inducir una curvatura detectable. El menor tiempo que hace falta de estímulo para que se vea una curvatura detectable. Y el tiempo de reacción es el intervalo entre la presentación del estímulo y el desarrollo de la curvatura. Desde que llega el estímulo hasta que vemos la curvatura. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta, el estímulo es la gravedad, lo percibe, ahora veremos dónde lo va a percibir, dónde se percibe este estímulo, y la respuesta sería también una respuesta de ¿qué? ¿Qué hace la planta frente a esa señal de la gravedad? Moverse, ¿no? Cambiar la dirección del crecimiento. ¿Cómo se mueve? Pero la parte aérea negativa, en plan, en contra, y la positiva. Pero se mueve mediante un crecimiento, un movimiento de crecimiento. ¿Vale? Decimos que eran movimientos de crecimiento, de forma hacia arriba, pero porque hay un crecimiento de un lado, y aquí también vemos, hay crecimiento de este lado, de un lado, y aquí también hay otro crecimiento de otro lado, frente al otro, de la raíz, y por tanto baja hacia abajo. Ahora lo veremos. ¿Vale? Y que la gravedad va a llegar ese estímulo a un receptor que va a provocar un crecimiento también tanto del tallo como de la raíz. Bueno, para ver dónde procede la gravedad de la raíz, también pues empezaron a estudiar también desde el siglo XIX, en el cual pues se conoció cuál era el lugar donde los moluscos y los crustáceos pues sentían también la gravedad. Esto me imagino que lo habéis estudiado en zoología, ¿no? Los estatocistos y los estatolitos, que son órganos
en los cuales estos seres, los crustáceos y moluscos, pues detectan la gravedad. El estatocisto sería la célula y dentro de ella están los estatolitos, que son unos finos gránulos de arena que colaboran en la percepción de la gravedad, es decir, el mecanismo de estatocisto-estatolito. Bueno, estatolito-estatocisto. Entonces, en el 1900 intentaron adaptar este mecanismo de percepción de la gravedad de los crustáceos y moluscos a la percepción de la gravedad, ¿no?, en las plantas, y le llamaron la teoría del almidón estatolítico. Aquí consideraron que el estatocisto eran células que contenían gránulos de almidón. Vieron que había tanto en la cofia como en el parénquima cortical de las plantas, la vaina almidonosa amilácea que continúa con la endodermis que rodea los vasos vasculares, en una capa, el parénquima cortical, y también la cofia, que había una célula que tenía una gran cantidad de gránulos de almidón. Y a esa célula la llamaron los estatocistos. Y el estatolito eran los amiloplastos, que tenían unos 8 gramos de almidón, y había unos 12 amiloplastos por estatocisto. Y que cada célula de estas vieron que tenía una gran cantidad de amiloplastos con una gran cantidad de gránulos de almidón. Entonces vieron eso e intentaron, pues, explicarlo basándose en la teoría esta del mecanismo de estatolito-estatocisto de crustáceos y moluscos. Bueno, esto sería el caso del órgano de equilibrio de los crustáceos, ¿eh? Y aquí, pues, en las plantas, vieron que aquí en la cofia, pues podía haber, había células que estaban cargadas de almidón que podían tener ese efecto. Vamos a ver, vamos a pasar al siguiente. Aquí vemos, que se ve bien, en la cofia, a la célula, en la parte de la columela, que tenía una gran cantidad de gránulos de almidón, le llamaron los estatocitos, y estos serían los estatolitos, serían los gránulos de almidón. Los amiloplastos, con los gránulos de almidón. Esta sería una célula de la cofia. Aquí vemos, sería, ¿lo veis? Un amiloplasto. Estos serían lo que consideran ellos los estatolitos, y estos serían los gránulos de almidón. Y que vieron que había gran cantidad en la cofia y también en la banda, en el parénquima cortical. Entonces vieron, bueno, ya mediante mutantes de arabidosis, ya más recientemente, en 1997, se ha visto que estos amiloplastos son indispensables para la precisión plena de la gravedad. Se vieron en la raíz, y aquí tenemos el control, que esta sería la cantidad de almidón, sería el 100%, y la respuesta sería la gravedad el 100%. Aquí tenemos que tiene una cantidad de almidón, sería el 60%, mientras que la respuesta también baja al 79%. Aquí el 51% de almidón, 64% de respuesta, aquí el 0% de almidón y el 21% de respuesta. Es decir, que a medida que disminuye el contenido de almidón de la cofia, son mutantes que cada vez producen menos almidón, la respuesta gravitrópica es menos, con respecto a la raíz, va disminuyendo. ¿De acuerdo? Que son necesarios estos gránulos de almidón para la percepción de la raíz. Las células con estos gránulos de almidón. Eso se demostró en mutantes de arabidosis. ¿Vale? Bueno, seguimos. Entonces, hemos visto que la percepción de la gravedad está en la raíz, en lugar en la cofia, también en los colostilos tiene lugar en el ápice y en la zona subapical. Y en el caso de los tallos, pues hemos dicho que era en las células endodérmicas, alrededor del tejido vascular. Esto hay una capa, que vemos aquí en la diapositiva, una zona
¿Veis que se llama endodermia amilácea porque son células que tienen una gran cantidad? Esto sería como, aquí tendremos, esto sería esta zona, que se ha ampliado aquí, tenemos aquí ampliada, los haces vasculares, el corte y la endodermis, y se observa la gran cantidad de células con un gránulo de almidón. Se ve negro, serían la célula, los estratocistos, con los estatolitos que serían los gránulos de almidón. ¿De acuerdo? ¿Vale? También mediante un mutante de arabidosis, SFR, en 1998, se observó que la ausencia de endodermis hacía, y la carencia de mieloplastos sedimentables, hacía que fueran tallos agravitrópicos y que no respondieran a la gravedad. Mientras que en el caso de las raíces se tenía un gravitropismo positivo, es que había un mutante en el cual no tenía la endodermis. Si lo poníamos con un estímulo gravitrópico, poníamos de forma paralela al suelo, pues se observa que la raíz tiende a crecer hacia el suelo, un gravitropismo positivo, mientras que el tallo no responde. También se observó, por tanto, que estas células actuaban como receptoras de la gravedad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo o no? ¿Puedes repetir eso último, Eloisa? Que con mutantes de arabidosis, mutantes SCR en 1998, pues se observó que estos mutantes lo que no producían era endodermis diferenciada. Al no tener endodermis diferenciada, pues no tenían amiloplastos, esas células que producían los amiloplastos como hemos visto antes. Entonces, cuando se ponían de forma paralela al suelo, pues el tallo no tenía una respuesta gravitrópica, no presentaba gravitropismo negativo, no se movía, quedaba paralelo. Sin embargo, la raíz, sí, la raíz tenía su gravitropismo positivo, se curvaba hacia el suelo. Y el tallo no, normal hubiera sido que la respuesta hubiese sido la que teníamos ahí, vamos para atrás, ¿no? Al colocarla así, la planta hubiese hecho esto. Claro, pero si no tiene los amiloplastos, ¿no? Que hemos visto que eran esenciales. Así se demuestra que la endodermis almidonosa es necesaria para la respuesta gravitrópica. Y que también, como vimos anteriormente, también en el otro experimento, que también es necesario el almidón sedimentable que hay en la cofia para que haya respuesta. Por tanto, los receptores el receptor de la gravedad está en el caso de la raíz en la cofia y en el caso del tallo en la endodermis almidonosa, ¿vale? Y si carecen de ambas partes, la planta no responde a la gravedad, ¿vale? Son plantas agravitrópicas, ¿de acuerdo? Y en este caso está la raíz sí, pero el tallo no, no va a responder. Bueno, esta respuesta, esta curvatura gravitrópica es un crecimiento, lo que se produce es un crecimiento, una elongación celular. Aquí representamos incremento en longitud frente al tiempo. En un tallo, esto son la curvatura gravitrópica en tallo. ¿Y qué es lo que se observa? Que el lado superior no crece, mientras que el lado inferior crece. ¿Sabéis lo que sería el lado superior y el lado inferior? ¿Lo diferencié o no? ¿Sabéis lo que quiero decir con el lado superior y el lado inferior? ¿Sí o no? Yo ahora no caigo. Y que si ponemos la planta de forma paralela al suelo, la planta colocada de forma paralela al suelo, ¿vale? El lado inferior es el que está tocando con el suelo. Sí, Vale. sí. El lado inferior es el que está y el lado superior es el que no está tocando con el suelo, el que está por encima. ¿Vale? El lado inferior del tallo de la raíz serían los que están tocando con el suelo. Entonces, en el caso del tallo, el lado superior no crece. Sin embargo, el lado inferior sí crece. Entonces, eso hace que suba para arriba. Vale. El crecimiento es del lado inferior.
¿vale? Sin embargo, en el caso de la raíz es al contrario, el crecimiento es del lado superior. Hay un crecimiento en el lado superior, hay una elongación celular en el lado superior, ¿eh? Que es lo que hace, y el lado inferior no crece, que es lo que por eso tiende a caer hacia abajo. Vale. ¿Sí? Y que el movimiento depende del crecimiento, de que hay una elongación celular, bien, o en el lado superior, en el caso de la raíz, o en el lado inferior, en el caso del tallo. Esta elongación celular es lo que hace que se produzca ese crecimiento, muy parecido a lo que veíamos con el fototropismo, ¿eh? Que van hacia la luz, pues aquí lo que va es hacia la gravedad. Crece el lado que no tiene, en el caso de la luz, el caso que no le da la luz, aquí depende del tejido. En el caso del tallo, crece la parte inferior y en el caso de la raíz, crece la parte superior. Depende del tejido. ¿Vale? Ya veremos adelante por qué eso, a qué es debido eso. ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo o no? Sí. Bueno, aquí que tenemos la siguiente diapositiva. Bueno, aquí buscaron a ver a qué era debido eso, ¿eh? Y vieron que podía estar implicada ahí la auxina. La auxina, aquí tenéis así el tallo, un tallo, ¿no? Ocurre que la auxina, cuando la planta se pone de forma paralela al suelo, hay un movimiento de auxina de la parte superior a la parte inferior, y aquí se ve como un poquito más oscuro, no sé si lo veis, ¿eh? Incrementa los niveles de auxina en la parte inferior, y ese incremento en la parte inferior de la planta va a provocar, en el caso del tallo, una promoción del crecimiento, mientras que en el caso de la raíz va a inhibir el crecimiento. ¿Eso os acordáis por qué era debido? ¿Os acordáis cuando vimos la auxina? ¿Qué pasaba con la auxina? La auxina era la que tenían un transporte basípeto y, ¿no? La auxina, Transporte polar, ¿no? había una gráfica de que en un caso se producía un incremento del crecimiento y cuando ya incrementábamos los niveles ya producía inhibición. Y que depende del tejido, es decir, que la auxina Por la actúa sensibilidad. exactamente, dependiendo de la sensibilidad del tejido a la hormona. En el caso del tallo era menos sensible, en el caso de la raíz era más sensible. Y con poca cantidad de auxina había crecimiento. Cuando nos pasábamos ya se producía inhibición del crecimiento. Como aquí cae la misma cantidad de auxina, de las dos partes por igual, aquí está produciendo aumento del crecimiento y aquí está produciendo inhibición, porque la auxina ya producía síntesis de etileno y activaba otros efectos que producían inhibición del crecimiento. ¿Vale? Entonces, en el caso del tallo, los mismos niveles de auxina, en el caso del tallo, producen elongación celular, en el caso de la raíz, produce inhibición. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y eso se produce en la parte basal del tallo? ¿O en la parte basal de...? La fase basal, cuando la planta la colocamos de forma para que tenga una respuesta gravitrópica, de forma paralela al suelo, que la dejamos que no esté erguida, sino que la ponemos de forma paralela al suelo, la planta tiene que responder. ¿Cómo responde? Lo primero que hay es un movimiento de auxina desde la parte superior a la parte inferior. Ese movimiento de auxina a la parte inferior pues va a producir ahora después ya veremos cómo actúa el receptor más adelante, vamos viéndolo todo, esa cantidad de auxina en la parte inferior va a actuar de forma diferente en el caso del tallo que en el caso de la raíz. Va a producir un crecimiento en el caso del tallo y una inhibición del crecimiento en el caso de la raíz. Y como la parte de aquí sigue creciendo, pues va a ir para abajo. Aquí no le afecta para nada, pero va a seguir su crecimiento normal y crece para abajo. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? Incrementa los niveles de auxina en la parte basal. Y como los tejidos tienen diferente sensibilidad, pues van a actuar de forma diferente. ¿Vale? A ver cuál tenemos aquí después. Bueno, aquí vemos
en esta vamos a ver esta ya por último, ya lo dejamos. Aquí vemos también cómo se demostró eso, el movimiento de la usina. Aquí tenemos el coleostilo, que hay un 50% de la usina cuando se pone de forma perpendicular, cuando está de forma paralela, vemos que aquí hay un 67% y aquí un 33%, es decir, que hay movimiento de usina de la parte superior a la inferior. Está separado, pero no está separado totalmente, ¿vale? Está separado un poco y hay una caída de usina hacia la parte inferior. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, vemos que si se pone el trozo del tallo, un trozo de la planta, sería el ápice, que es un trozo de la planta, del vástago, y le ponemos también marcada radiactivamente, observamos que aquí hay un 30%, mientras que aquí hay un 70%. En la parte basal, al cabo del tiempo, se consigue un 70% de radiactividad. ¿Vale? Que el movimiento, la usina marcada radiactivamente, incrementa en la parte basal con respecto a la parte superior. Entonces, esos niveles de usina van a hacer que las raíces crezcan hacia abajo y los tallos hacia arriba, porque hay un crecimiento de la parte superior y aquí de la parte inferior. ¿De acuerdo? Bueno, sí, pues eso muy bien, Eloisa. ¿Sí? O sea, la figura esta de abajo no sé lo que quiere representar con lo de E1, E2. Lo que hacen es colocar un trozo de tallo del vástago de la planta, sí, de forma paralela al suelo. Y aquí sí. lo que le han puesto son 2 trozos de ¿Agar? de agar. Y Ajá. bueno, aquí estaría la usina que tiene, estaría marcada, tendría la usina marcada radiactivamente y ver cómo se mueve de arriba hacia abajo. Aquí un 30% y aquí un 70%. Incrementa los niveles. ¿Vale? De la parte apical y la parte basal. Vale, vale. La parte de arriba de la planta está la parte de abajo. Vale, vale, vale. Claro, en la parte más cercana a la raíz crece la parte inferior, ¿no? Y la parte más, digamos, más del ápice crece la parte superior. La parte, no, al revés. Ah, sí, bueno, la parte, lo que crece, no, lo que crece, la parte del ápice, crece la parte inferior. Parte inferior. Está la parte inferior. En el ápice, claro, del tallo, ¿no? En el tallo crece esta parte, la parte inferior. Sí. En la raíz se inhibe. Claro. No crece, y lo que crece, esta va a crecer. Vale. ¿Vale? Lo que va a crecer va a ser esta, porque la misma cantidad es más sensible la raíz que el tallo. Que en el tallo. ¿Vale? Ah, pero en la raíz al revés, ¿no? Crece la parte de arriba. Claro. Pero en realidad la usina lo que está haciendo es inhibir el Y crecimiento. entonces, ¿por qué te viene que el porcentaje? Es que no sé qué el 30% y 70% que se refiere ahí. A cantidad de usina marcada radiactivamente. En la parte de la raíz debería ser más arriba, ¿no? Arriba hay un 30% en todos. En todos hay un 30%. O sea, que se acumula en la parte inferior. Y aquí si partimos de un 100, si ponemos una cantidad arriba de 100% de usina marcada radiactivamente, al cabo del tiempo, abajo va a haber un 70 y arriba va a quedar un 30. Se va a ver un movimiento. La mayoría va a caer hacia abajo, se va a depositar abajo. Esa cantidad de usina está inhibiendo el crecimiento aquí, en la raíz, en la parte basal, sí, y activando en la parte apical. Vale. ¿Y por qué se acumula abajo la usina? Hay movimiento, ya lo veremos, el movimiento. Vale. Transporte, ya lo veremos. Ahora tendremos que verlo, ya lo veremos. Entonces, que tenga más porcentaje quiere decir que se inhibe el crecimiento, no que vaya a crecer más, ¿no? Es que me está valiendo. Depende de la sensibilidad Es que la misma cantidad de usina en los dos lados, tanto aquí como aquí, es lo mismo. La usina es la misma. Un 60% de acumulado. Pero los tejidos son diferentes. Este es una raíz y este es un tallo. ¿Vale? La usina actúa de forma diferente. Es más sensible la raíz que el tallo. Al ser más sensible, se inhibe el crecimiento. Sí, vale. Y aquí se activa.
En la raíz inhibe, en el tallo promueve, exactamente. Pero tienen la misma concentración los dos entonces, ¿no? Los dos lo mismo, claro, porque cae la misma, si está de forma paralela al suelo, la auxina va a caer de forma igual, va de forma igual, a la misma cantidad, va a caer de forma equivalente, igual. Solo que como la raíz más sensible, pues se inhibe a esa concentración y en el tallo no. El tallo produce crecimiento. Vale, vale. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, al inhibir aquí, este va a crecer y va a caer para abajo. Y aquí va a crecer para arriba. Este pues va a crecer también, pero menos, porque tiene menos cantidad. Este crece, pero menos. Este crece más. ¿Vale?